Ok, bien. Estuvimos viendo ayer la partícula O. Les comenté, ¿no? Toda esta situación del objeto directo que se marca con la partícula O, lo que sería donde recae la acción que se dice del verbo. ¿No? Habíamos visto este par de ejemplos. Ongaku wo kikimasu. Escucho música. Hon o Ah, yomimasu. Leo un libro. O la tercera. ¿Cómo vamos a leer la tercera frase? Ah, 飲みます。 Y la primera parte, perdón, no estoy. お茶 Ocha, sodes. Ocha o nomimasu. So desu ne. Hai. Y des. Lo que quiere decir bebo té o tomo té. Ujú. ¿De acuerdo? de acuerdo. Ujú. Ahora, vamos a intentar Ocha hacer unos es té. ejercicios. Ocha es té. Ocha en realidad es té del tipo marrón, ¿no? El té marrón. Ok. ¿No? Porque cuando es té negro, se dice cocha, ¿no? En vez de ocha, cocha. ¿Ok? Hai. Ujú. Y cuando esté verde, ¿cómo se dirá? ¿Alguien sabe? No. ¿No? Ah, no, no. ¿No? ¿Nadie? ¿No? Yo no. No, y miren que es muy famoso y va muy de moda Matcha. pedir siempre el matcha, exacto, el matcha. Ese es Ah, el té verde, es matcha. ¿Mm? Es el que ahora todos los influencers de Instagram, hay matcha aquí, matcha por allá, cuando en Japón existe hace 1000 años. Entonces, justamente es este, ¿no? Es el té verde, solo que el matcha es este tipo es como que se le llama tiene un poquito más de componentes, de elementos que lo hace un poquito más sabroso, ¿no? Porque ya saben que el té verde, si para quien lo ha probado, es un poco más amargo, de cierto, tiene tonalidades un poco amargas. De hecho, es ujú. un té dietético, ¿no? Que en Occidente lo ven como dietético, pero en Japón lo toman un poco más así como para purificarse, cosas así. Entonces, esta variación matcha, ¿no? Para anular un poco la parte de esta amargura, tiene uno que otro componente que ya cada cafetería o su lugar lo cambia. Pero sí, matcha, té verde, ¿vale? Y fíjate, yo habitualmente tengo muchos tés, no sé, como que trato de tomarlos, pero realmente soy bien cafetera, o sea, es nada más en intento. Y tengo uno que dice matcha, o sea, bien burris. O sea, o sea, obvio no lo he abierto, pero sí trae, o sea, dice más cosas que la colección de té verdes que me compré, que tampoco había. Yo también soy mucho de amar el café, de hecho. Ay, Pero sí. bueno, no, no, el té también me gustaba. Antes en Perú se bebe mucho té, para quien no sabe. O sea, en Perú se bebe mucho, mucho té. Muchas familias así viven mucho té. No sé por qué, no sé de dónde se adoptó la tradición. No son mucho de café, pero por ejemplo en Italia, que es donde tengo allá donde vivo, es básicamente es mucho café, siempre. Entonces, como que cuando estaba en Perú bebía muchísimo té, ahora que vivo allá es como que mucho café y me acostumbré ahora. No, de hecho, cuando me he venido acá a México también me vine trayendo todo, me vine trayendo cafetera, tipo de café de allá y todo. Ya luego intenté buscar uno por aquí y he encontrado algunas variaciones de café también mexicano que me gusta muchísimo, tipo de café que lo produce en Oaxaca. Y me Ya. encantó, o sea, como que así, muy bueno, muy sabroso. Tiene una consistencia al momento de beberlo son muy, bueno, ya está, yo contándoles cosas que no les interesa, pero es Así de gourmet. Bueno, pues luego nos pasas las marcas, digo, porque es bueno saber la gente que toma café, que los sabores que le gustan y así, o sea, está padre. Sí, luego me envías un mensaje y te dice. Órale. Bien, vamos a hacer un poco de ejercicios. Vamos a hacer un poco de ejercicios. Yo aquí tengo 6 frases. No se asusten, hay kanji, pero abajo está la lectura en hiragana, ¿no? Esto cada vez que lo encuentren, tipo la representación de la lectura del kanji, escrito en hiragana, se le llama furigana. ¿Ok? Furiga. Furigana. ¿Ok? ¿Qué es esta situación, ¿no? de leer, poder leer el kanji con hiragana? Entonces, tenemos aquí la primera frase. Watashi wa ashita tomodachi y tenemos luego aimasu. Aimasu es la conjugación más de qué verbo.
A ver. El de Ya creo. estar. O ¿No? existir. Aru. Mira, si te recuerdas cómo es la conjugación de los verbos en U, ¿no? Entonces ya sabes cómo es que cómo podrías tú regresar, ¿no? Y ahora está conjugado el verbo, ¿cómo llegas a su variante no conjugada, su forma infinitiva? ¿Cómo quedaría en este caso? Sería Airu, ¿no? No, porque yo no veo ninguna R en este caso, en la conjugación. No. Tenemos hay más. Hay más. Hay más. A ver, ustedes pueden, concéntrense. Recuérdense cómo se conjugan los verbos en GRU y cómo se conjugan los verbos en U. ¿Sería au? Exacto. Au. Porque au es un verbo en U y hemos dicho que los verbos en U se conjugan quitando esa U y añadiendo y más. Entonces, hay más. Si quitamos la desinencia, pues nos queda no a. Y claramente es un verbo en U, siguiendo esta regla. No, porque solo los verbos en U tienen este y más en la conjugación. Los verbos en GRU tienen solo más. ¿Ok? Sí. Mm. Ahora, la partícula que vamos a escribir aquí se las voy a decir yo, porque ese es un verbo muy específico. El verbo au significa encontrar o encontrarse con alguien. Va a requerir la partícula ni. Entonces es ni au, ni hay más. ¿Ok? Entonces aquí lo que está diciendo la frase, y vamos a tener que escribir ni acá, va a ser: mañana me encontraré con un amigo. Watashi wa ashita tomodachi ni aimasu. ¿Ok? ¿Y por qué utilizo el futuro? ¿Por qué digo me encontraré? Porque estoy diciendo mañana. Ujú. Porque ya tengo aquí la especificación temporal, ¿no? Ashita. Entonces ya la frase está estructurada mentalmente al futuro. 2番, número 2. Mary-san wa Kyoto no otera de shashin, espacio, torimashita. ¿Qué partícula vamos a escribir? Vayamos viendo bien el significado de cada elemento de la frase para intentar ver bien qué partícula escribimos. ¿Hay alguna palabra que no conocen de la frase 2? Mm. Yo la parte de Otera de Mm, Shashin. mm. A ver, la palabra es otera, ¿no? De es una partícula. Otera significa templo. Mm, Shashin, ¿qué significa? no sé. Shachi o sashi. Shashin, Ah, ¿recuerdan? no. ¿No? Yo no. Fotografía. Ujú. Entonces, luego tenemos torimashita. Torimashita, ¿qué verbo es? Lo vimos cuando hicimos la parte de conjugación. Era. Y esa era la parte de tomar, como de tomar. Tomar. fotografía, ¿no? Ajá, Exacto. como tomar ¿Cómo es foto. el verbo en su forma del diccionario? Toru. Toro, ¿no? A ver, un detalle. Cuando yo digo a partir de ahora forma del diccionario, me estoy refiriendo a la forma del verbo sin conjugar. ¿Ok? Así se le llama en japonés, es jisho form, forma del diccionario, ¿no? Que básicamente no, hace referencia a esto, al verbo sin conjugar. ¿Mm? Forma del diccionario, igual, verbo sin conjugar. Toru, que es un verbo en U. No, no es un verbo en ru. Es un verbo en U porque en su conjugación hace torimas, no hace tomas. ¿Ok? Ajá. Ahora, ¿está en qué tiempo la frase número 2? Pasado.
Pasado, perfecto, porque tenemos mashita al final. Ok. Mary-san wa Kyoto, una ciudad. Kyoto no otera de shashin, espacio, torimashita. ¿Qué partícula escribo en ese espacio? O. Ujú. Perfecto. La partícula o, ¿no? Porque yo tengo el verbo toru, que es tomar. Tengo el sustantivo shashin, tomar fotografías. Entonces, shashin o torimashita. ¿Qué dice la frase? Entonces, ¿cuál es el significado? Que Mary fue al templo de Kioto a tomar una fotografía. Más bien tomó una fotografía del templo de Kioto. Exacto, la segunda. Yo te estaba por decir no. No, la segunda, la que acabas de decir. Sí. Mary tomó fotos o tomó una fotografía en el templo de Kioto. Recuerden lo que vimos de la partícula de que marca el lugar donde se desarrolla la acción. ¿Mm? En este caso, donde se desarrolla la acción va a ser Kyoto no Otera, el templo de Kioto. En el templo de Kioto, Mary-san tomó, al pasado, Mashita, tomó fotografías o fotos. ¿De acuerdo? Ajá. Ay, Samban, número 3. Vamos a ver. Tenemos Watashi wa kissaten de Robato-san, espacio, machimashita. Pequeño gran detalle, cuando tenemos este tipo de ejercicios, concéntrese primero en el verbo. Vayan al final. Tenemos aquí el verbo machimashita. ¿Qué verbo puede ser? Es uno de los que ya vimos en conjugación. ¿Esperar? No. Exacto. Machimashita es esperó, no al pasado. Pero el verbo, ¿no? Es esperar. ¿Y cómo es su forma del diccionario este verbo? Matsu. Ujú. Matsu desu ne. Ay, matsu, esperar. Ahora, ya tenemos el verbo. Luego tenemos Robato-san, Roberto. Y luego tenemos kissaten de. ¿Qué quiere decir kissaten de? Cafetería. Cafetería es solo kissaten. Ya. Kissaten de. en la cafetería. En la ¿no? cafetería. Exacto, en la cafetería. Ok, ya tienen todo. ¿Qué partícula va en el espacio en blanco? De, No, ¿no? Ni, no. ni, u, o. O, exactamente. Es o, chicos, porque el verbo esperar incluye, en este caso, es un verbo que puede consentir el uso también de un complemento objeto, que en este caso es robato-san. ¿A quién espero? A robato-san. No, ¿Ok? ok, es que pensé que no era O porque el que esperaba era yo, no Roberto. Sí, pero yo estoy esperando a Roberto, ¿no? Entonces, por eso lo marco con O. Ok. Ujú. Bien. Vamos Entonces, con la... ¿cómo dice la oración completa? Ajá. Ok, ¿quién me ayuda con la traducción? ¿Cómo Eh, quedaría? yo esperé a Roberto en la cafetería. Exacto. No, En esperé pasado, a ¿verdad? Roberto, ajá, porque tenemos el mashta. Esperé a Roberto en la cafetería. Entonces, Yonban. Se los leo yo la parte inicial porque es katakana, ¿no? Pero ya deberían estar aprendiendo katakana, chicos. Se tienen todo en clase. No, no lo vamos a ver en clase, como hicimos con hiragana. ¿No? Lo van a tener que aprender de ustedes. Ok. Ujú, por favor. Yonban es supa, supa de Niku, espacio, kaimashita. ¿Qué significa kaimashita? ¿Comprar? Kaimashita es compré, al Compré. pasado. Ujú. El verbo entonces al infinitivo, su forma de diccionario, Comprar. Ah, es KU. kau, exactamente.
Ok, ¿qué otro elemento tenemos en la frase? Carne y Ujú. supermercado, me imagino que es. Supa, exacto. Ujú. Soですね. Arigato. ¿Qué partícula utilizamos? O Oh. ¿Cómo quedaría la frase? ¿en qué idioma? Mm, ¿Español? ¿La traducción? Compré carne en el supermercado. Ok. Soです. Mm, Digo, el compré, o sea, el watashi está implícito, ¿no? Exacto. Ujú, ujú. Supa de niku o kaimashita. So です. 5番, número 5. Watashi wa chugoku espacio, wakarimasen. Watashi wa chugoku wakarimasen. Aquí los voy a tener que ayudar yo. Primero con el significado de wakarimasen. Primero díganme ustedes, wakarimasen, ¿qué es? No ¿Qué lo sé. verbo? Bueno, de no saber. No lo sé. Claro, wakarimasen, ¿qué verbo es? Es un verbo al negativo en este caso. No está en negativo. ¿Pero qué verbo es? ¿En su forma diccionario? ¿Wakarimas? No. の、Wakaru. これ Wakaru. はわかるですね。わかる。はい。 Sí. Wakaru es un verbo en U, como podemos darnos cuenta desde el hecho de que se quita la U y se añade y más, y tenemos wakarimasen, wakarimas. Ahora, tenemos luego chugokugo. ¿Qué cosa es? Chino, idioma chino. Ajá, idioma chino. Watashi wa chugokugo espacio wakarimasen. Wakarimasen, entonces, es un verbo al negativo de una capacidad, ¿no? Porque es una capacidad entender o no entender, ¿no? De hecho, de la semántica verbal, es un verbo de capacidad de cierta forma. Ahora, cuando nosotros tenemos cierto verbo de capacidad, es importante reconocer aquí que los verbos de capacidad a la forma negativa van a necesitar casi siempre la partícula ga. ¿Ok? Entonces aquí nosotros vamos a decir Watashi wa chugokugo ga wakarimasen. ¿Ok? ¿Y qué dice en español? ¿Quién me ayuda? No sé chino. No sé hablar chino. Mm, No comprendo el chino, no comprendo chino, o no sé chino. Ujú. Ujú. Muy bien. ¿Quién de ustedes ha estudiado chino? ¿Tiene la intención de estudiar chino? ¿O ya estudia chino? ¿Ninguno? ¿No? Miren que les podría ayudar muchísimo a entender el japonés. Mucho, mucho. No por cuestión de gramaticales, no por la cuestión de los caracteres. ¿No? En chino es todo kanji. No hay hiragana, katakana, eso no existe. Todo kanji y muchos kanjis son mucho más complejos de los que se utilizan en Japón. Porque en Japón llegaron los kanji, los japoneses los fueron modificando a lo largo de los siglos, los fueron simplificando. En China hay un chino simplificado y hay un chino tradicional en cuestión de escritura. El chino simplificado son los mismos caracteres que, si bien es cierto, tienen menos trazos que los antiguos, siguen teniendo más respecto a los japoneses. Entonces, solo son kanjis, pero no son, a mí me gusta bastante, a mí me llama mucho la atención, de hecho lo había empezado a estudiar, solo que es muy complicada la pronunciación para mí, personalmente. O sea, la cuestión de que el idioma tenga tonos lo complica muchísimo, pero es muy interesante. Ahora, de mi parte sería todo por hoy, chicos. Gracias por haberse conectado. Mañana vamos a continuar, a terminar la última frase y vemos de practicar una que otra situación también con partículas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Gracias por haberse conectado el día de hoy. Que tengan un bonito día. Nos estamos viendo mañana. Matashita. Matashita. Arigato, mataste. Basta.